Saludos para todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Como cada domingo estamos respondiendo a alguna interrogante bíblica que usted tenga, así que les motivamos siempre durante la semana a enviarnos sus preguntas para poderlas responder los días domingos a las 5 de la tarde hora de Centroamérica. Por favor, suscríbase a nuestro canal para seguir promoviendo la sana doctrina y para difundir el mensaje de Jesucristo a través de todo el mundo y por medio de las redes sociales. ¿Cómo deben ejercerse los dones espirituales en la congregación? Es la pregunta que voy a estar respondiendo en esta oportunidad. Soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica y les agradezco que esté escuchando, así que por favor también pueda compartir todas nuestras enseñanzas bíblicas. Bien, recordemos que dones en griego significa gracia y se traduce como carismas, y son palabras sencillas, son capacidades espirituales que son otorgadas a cada creyente para edificación de la iglesia, y esto es solo mediante el poder y la acción del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios capítulo 12 y verso 4 nos dice así, leemos siempre: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vale la pena, amados hermanos, repasar algunos principios que la Biblia nos enseña sobre el ejercicio de los dones espirituales en la congregación. Así podríamos tener un contexto más general antes de ir puntualmente a la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, no existe derecho ni mérito propio para recibir algún don espiritual. En segundo lugar, tanto la autoridad como las capacidades espirituales proceden del Espíritu Santo. Número 3, cada función se justifica en la medida en que presta un servicio a la iglesia. Es decir, los dones espirituales no dan posición, son funciones para la edificación de los demás. Número 4, la lista de dones espirituales y ministerios que están descritas en 1 Corintios 12, del 4 al 11, el 28 al 30, Efesios 4, 7 al 12 y Romanos 12, del 3 al 8 no son concluyentes en el sentido de que sean los únicos, más bien obedecen a experiencias de las primeras comunidades cristianas, es decir, tenían que ver con necesidades particulares que nos sirven a nosotros como referencia para nuestro tiempo y para nuestro contexto. Número 5, la diversidad de dones no anula la unidad espiritual de la iglesia, más bien la enriquece y hace que haya mutua dependencia. Número 6, no existen creyentes que carezcan de al menos un don espiritual. 7, no existe diferencia entre los dones espirituales para considerarlos como más prominentes o menos importantes. Es cierto que algunos de ellos son más visibles, como el de profecía o el de lenguas. Sin embargo, todos los dones son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos se atreven a hablar de dones ordinarios o naturales, como el de administración, y dones ordinarios o sobrenaturales, ¿verdad? Extraordinarios o sobrenaturales, como el de profecía o sanidad. Sin embargo, la Biblia nunca hace tal distinción. Número 8, cada creyente es responsable no solo de administrar sabiamente los dones espirituales recibidos, sino que además debe discernir el uso que otros le dan a estas capacidades para saber si proceden de Dios o no. Número 9,
Hay evidencias bíblicas de que todos los dones y ministerios todavía están activos en la iglesia, pues vemos milagros constantemente y vemos el mover del Espíritu Santo en todos los sentidos. Sin embargo, hay quienes creen y enseñan que todos los dones dejaron de funcionar al fin de la era apostólica, es decir, al final del siglo I después de Cristo. Y para contestar esta importante pregunta podríamos tomar algunos ejemplos de la palabra de Dios. Primera carta de Corintios 14 nos habla sobre algunos dones espirituales y cómo deben ser ejercidos en la congregación. Allí se enfatiza dones muy específicos como el de profecía y el don de lenguas. Vamos a leer primera carta de Corintios capítulo 14, del verso 1 al 5, que nos dice así: seguid el amor y procurad los mejores dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Estos dos dones espirituales han sido sobredimensionados en círculos cristianos, sobre todo en iglesias pentecostales, lo que ha ocasionado un rechazo profundo por aquellos que no creen en estas capacidades espirituales para este tiempo. Hablemos del don de profecía primero. Hemos leído que el objetivo de la profecía es edificar, exhortar y consolar, tal como sucedía en el Antiguo Testamento. Un profeta es alguien que comunica un mensaje de Dios. Este don es para la iglesia. Primera carta de Corintios 14, 22 nos enseña esto. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El verso 24 y 25 de este mismo capítulo dice así: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Primera Corintios 14, del 29 al 33, nos da una guía de cómo debe ejercerse este don de la profecía en la iglesia. Se asume, por supuesto, que esa persona tiene el don dado por el Espíritu, que vive una vida santa y piadosa y que además ya ha sido probado en el ejercicio de este don espiritual. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si alguno le es revelado a otro que está sentado, calla el primero. Pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Siguiendo este orden, se espera que los demás hermanos de la congregación sean capaces, por el discernimiento espiritual, de juzgar correctamente. Recordemos lo que nos advierte el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4 y verso 1, que debemos probar los espíritus, ya que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Recordemos que desde época del Antiguo Testamento ya había falsos mensajeros de Dios que hablaban vanidad y de los sueños de sus corazones. Jesús nos advirtió también en su encarnación, cuando estuvo aquí en la tierra y compartía con los discípulos y les enseñaba, y les dio un mensaje muy importante en San Mateo 7, del 15 al 20, que es muy relevante para nosotros también, que habla de que hay que guardarse de los falsos profetas que están vestidos de piel de oveja, pero que por dentro realmente son lobos
rapaces. Y Jesús dijo una frase muy importante: por sus frutos los conocerán. Pero al mismo tiempo es importante recordar, amados hermanos, cómo distinguir la profecía verdadera. Deuteronomio 18:22 es clave, dice así: si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta y no tengas temor de él. Aquí es importante estar convencidos de si el tiempo que señala una profecía es natural, literal, o tiene algún matiz espiritual y simbólico. Porque debemos recordar que la promesa de Dios dada a Abraham de tener un hijo se cumplió 25 años después. Los sueños de José se cumplieron 13 años después. Así que debemos ser cuidadosos para interpretar las profecías. Por eso Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 20, no menosprecien las profecías. Aquí tenemos entonces, amados hermanos, dos desafíos: rechazar las profecías falsas, denunciar a los falsos profetas, y por otro lado, obedecer las profecías bíblicas, porque por ambas cosas seremos juzgados. Y claro, para estas dos situaciones se requiere discernimiento espiritual y una convicción clara sobre los principios de la palabra de Dios para no ser engañados. El otro don del que menciona 1 Corintios 14 es el de lenguas, y siguiendo nuestro ejemplo de 1 Corintios 14, aquí Pablo también nos explica el orden que debemos seguir. Y vale la pena para aclarar que, por ejemplo, en Pentecostés, en Hechos 2, los creyentes reunidos en el aposento alto hablaron en lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Estas lenguas eran idiomas. Hechos 2:8 así lo confirma. ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, fueron llenos espiritualmente y tuvieron la capacidad de hablar otro idioma diferente al nativo sin haberlo estudiado. También hay otros casos como el de la casa de Cornelio en Hechos 10, y en el caso de los discípulos de Juan en Éfeso según Hechos 19. Para cada uno de estos casos hay razones específicas por las que el Espíritu Santo otorgó el don de lenguas. En el día de Pentecostés era necesario que los apóstoles supieran, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo en verdad había venido como cumplimiento de la promesa hecha por Jesús. Por eso había personas de todos los confines de la tierra, como dice Hechos 2:5, con el fin de que escucharan en su propia lengua las maravillas de Dios, según lo dice Hechos 2:11. En el caso de Cornelio, los judíos no creían, por lo menos muchos de ellos, que el evangelio pudiera pertenecer también a los gentiles. Por eso, cuando estos se convirtieron al evangelio, faltaba una señal que confirmara ante los judíos que ellos también podían recibir al Espíritu Santo por haber creído en Jesús como el Hijo de Dios. Y además, en el caso de los efesios, ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Por eso era importante mostrarle la confirmación de esta señal. Pero además, el don de lenguas del que habla Pablo en sus cartas es distinto al de Pentecostés. El apóstol Pablo habla de lenguas angélicas, tal como lo menciona en 1 Corintios 13:1, y hace distinción entre lenguas humanas y espirituales. Es una expresión estática que nos habla de un lenguaje incomprensible para los seres humanos y que de hecho necesita interpretación para ser entendida. Así que hablar en lenguas extrañas tiene varios propósitos. Número uno, para adorar a Dios. Eso lo dice 1 Corintios 14:2. Número dos, para edificarse personalmente, según 1 Corintios 14:4. Y número tres, para edificar a la iglesia, siempre y cuando haya quien los pueda interpretar. Vayamos a 1 Corintios 14:22, que nos recuerda que las lenguas son por señal a los incrédulos. Verso 23 nos dice: si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Como les dije anteriormente,
este don se ha sobredimensionado entre creyentes, sobre todo en iglesias pentecostales, en las que la mayoría de sus reuniones parecen espirituales, pero más bien reflejan ignorancia bíblica y fomentan el desorden del culto. Porque si no hay quien interprete, ¿cómo podría este don cumplir el objetivo de edificar a la iglesia? 1 Corintios 14, 26 al 28 nos enseña el orden debido. Nos dice así: entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Está muy claro entonces, amados hermanos, que las intervenciones que implican el uso de dones espirituales dentro de la iglesia debe ser por turno, y en el caso de lenguas extrañas debe haber quien las pueda interpretar, porque se trata de edificar a la congregación y no de edificarse a sí mismo. Así que muchas de las reuniones pentecostales de hoy día, en las que hay muchas personas que están hablando en lenguas extrañas al mismo tiempo, pues no tiene ningún asidero bíblico, porque no está edificando a la iglesia, sino a cada uno en particular. Y en ese caso, dice el apóstol Pablo, si no hay quien interprete, entonces cada uno en silencio puede hacerlo para edificarse personalmente. Por otro lado, he visto un desequilibrio en cuanto al don de lenguas de pastores y ministros que en su ignorancia bíblica pretenden imponer este don, o hasta enseñar que se puede obtener en oración, cuando es solo el Espíritu Santo quien lo concede y a quien Él quiere. 1 Corintios 14, del 32 al 40, nos da una valiosa lección. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este es el principio más importante que debemos entender y aplicar. Así que cada pastor y cada congregación deben someterse a estos principios bíblicos explicados en la palabra de Dios, si es que realmente desean que el Espíritu Santo tenga libertad de actuar. Por último, debemos recordar que los corintios tenían todos estos dones que mencionó Pablo, pero por ignorancia y carnalidad permitieron que la adoración a Dios en el culto y en el servicio se convirtiera en una división y en un desorden. Concluimos entonces que aunque un creyente tenga un don espiritual como el de profecía o lenguas extrañas, no quiere decir automáticamente que sea más espiritual, más maduro o superior a otros creyentes, porque el mismo Pablo tuvo que exhortarlos en sus cartas a enfocarse en la edificación de la iglesia. Y no menos importante es el hecho de que un día las profecías y las lenguas acabarán, aún el conocimiento, y lo que va a prevalecer es el amor verdadero. Eso dice 1 Corintios 13, 8. Lo que siempre debe motivar el ejercicio correcto de dones espirituales en la congregación es el amor a Dios, para evitar competencias que estén motivadas por egoísmos que solo causan divisiones. El último versículo para que todos podamos meditar en este inicio de semana y con el que pudiéramos amarrar esta respuesta es 1 Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, respondida esta importante pregunta,
que no solo nos sirven como base y como guía para dones como el de profecía o el de lenguas extrañas. Aplica para todos los dones espirituales que son concedidos por el Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo. Si tiene alguna duda adicional sobre este tema, puede con toda confianza escribirnos en la caja de comentarios. También, si tiene preguntas, por ese mismo medio puede hacerlo. Gracias de todo corazón por escucharnos. Comparta por favor esta enseñanza y nos encontramos el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde para contestar otra interrogante bíblica. Gracias por escucharnos. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica.